Antropología Filosófica Latinoamericana, que estarán a cargo de Pedro Sánchez Barrera, que representa a Perú, y Edgar Sandoval de México. Buenas noches, Pedro. Pedro, no se te escucha. Perdón. Okay, No, Pedro. Si vas a presentar diapositivas. Sí, voy a presentar. Okay, ya, en eso que compartes te voy presentando. Pedro Sánchez Barrera es egresado de la carrera profesional de Filosofía de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es miembro del Instituto Peruano de Investigación de Lógica y Filosofía, con el cual ha sido coautor del libro El problema de la esencia de la filosofía jurídica. Ha realizado diversas ponencias tanto a nivel nacional como internacional y ha sido organizador de diversos coloquios y eventos como los Jueves Filosóficos en el año 2023 en la Universidad Nacional Federico Villarreal y el Quinto Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación realizado en Medellín, Colombia. Muestra un gran interés en los estudios realizados a la antropología filosófica y la filosofía latinoamericana. Pedro, te cedo la palabra. Muchas gracias, Osvaldina. Muy bien, como ya me presentó, yo soy egresado de la Universidad de Villarreal y también pertenezco a la asociación que está creando todo este evento, que es IPILOF, el Instituto Peruano de Investigación de Lógica y Filosofía. Bueno, quisiera dar un agradecimiento a todos los que han asistido el día de hoy y también, del mismo modo, explicar este final de taller, porque cuando propusimos fue una idea histórica frente a que la antropología filosófica, si bien es un tema que suele ser abordado, no es tan comentado en realidad. Y hay veces hay puntos en los cuales no se toca directamente el tema, y hemos ido avanzando de forma histórica desde el periodo clásico, el periodo medieval, el periodo moderno, la construcción de lo que vamos viendo las teorías hasta el día de hoy. Por ello, he querido, para dar un culmen a este tema, abordarlo desde una perspectiva también latinoamericana. En esta presentación vamos a ver al pensamiento antropológico de Augusto Salazar Bondy. Aquí lo podríamos ver como la antropología de la dominación de Augusto Salazar Bondy, pero si bien es el texto que podrías decir es el que toca de forma más profunda la antropología, en realidad Salazar lleva analizando la antropología desde tiempos anteriores, desde los primeros estudios que él hizo acerca de la educación hasta ya el último libro que no pudo escribir, o mejor dicho, vamos a decir, hasta el libro que se publicó póstumamente, que fue Bartolomé o de la dominación, un cuento donde él relata aspectos sobre su teoría de la dominación, ¿no? Pero antes de entrar al apartado filosófico, al apartado del pensamiento filosófico de Salazar, quisiera dar una breve reseña de su vida, ¿no? En primer lugar, él nace en 1925. El año pasado se celebró un centenario de su nacimiento y se hicieron diversos eventos donde podríamos revisar no solamente aquellas facetas digamos, filosóficas, sino también su participación política dentro del periodo de gobierno de Velasco, como su partido político, el Movimiento Social Progresista, fundado en el año 58-59, que no logró pasar a la valla electoral, ¿no? Que fue formado por un grupo de intelectuales de la época, incluyendo su propio hermano Sebastián Salazar Bondy. Él fallece en 1974 y deja inconcluso su texto Antropología y la Dominación, pero podemos ver breves esbozos de su teoría en su cuento Bartolomé o de la Dominación, que será comentado más a continuación. La vida de Salazar, a un primer momento podríamos pensar que fue una vida, digamos, clase mediera. ¿Por qué digo esto? Salazar no viene de una familia paupérrima, viene de una familia que tenía ciertos negocios, viene de un padre que tenía empresa, que tenía ciertas relaciones políticas, pero muy pequeñas. Todo esto es narrado por su hermano Sebastián. Al fallecer su padre a una edad temprana de los dos, ellos empiezan a tener un cambio radical de su estilo de vida. Incluso les cambian de colegio. Ellos empiezan a estudiar en un colegio católico, en el Colegio San Agustín, y según relatos desde su hermano Sebastián Salazar Bondy,
narra cómo sufrían cierto nivel de acoso por no pertenecer a ese nivel económico de los demás estudiantes. Narra incluso que una vez un cura de ese colegio le dijo a Sebastián que, oye, dile a Augusto que pague su pensión o no va a dar los exámenes y va a jalar el año, ¿no? Ese, para Sebastián, fue el principio de ver estas injusticias, estas desigualdades en esta sociedad. Eh, y podríamos relatar que de ahí hay un cierto germen. Lamentablemente son memorias de Sebastián y no de Augusto, por lo cual no podríamos decir si él también tuvo ese germen de liberación en esa época tan joven de su vida, ¿no? Pero podríamos ver aquí que tanto los acontecimientos que vivió como su formación académica fueron marcando su tendencia filosófica, su tendencia de pensamiento, su tendencia intelectual, si se puede decir. Él estudió aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tuvo un intercambio en México, donde fue estudiante de José Gaos y dedicó sus estudios a la historia de las ideas en América Latina. Ahí también conoció a Leopoldo Sea, fue instruido por Sea y empezó con esta idea de la filosofía en el Perú. De ahí que su tesis sobre Hipólito Unanue verse sobre las ideas en este periodo de tiempo, ¿no? Un periodo anterior a la emancipación peruana, pero de una nutrición muy rica en lo que viene a ser la ilustración. Entonces, Salazar ya tiene qué es lo que quería lograr con estos planteamientos. Al mismo tiempo, narra sobre Villa que Salazar, si bien terminó la universidad, se dedicó a estudiar en colegios, a enseñar, perdón, en colegios primarios, secundarios, dando cuenta de las desigualdades que existían dentro de los colegios, los problemas de la educación que había. Y logró así ir viendo las problemáticas que se establecían en cada nivel educativo, llegando a tal punto de que sus primeros escritos, sus primeros artículos son sobre educación. Hay un libro recopilatorio que se llama En torno a la educación, donde muestra estos primeros artículos. Pero ya vamos viendo que Salazar no es, como en otras ocasiones, un autor o un pensador de escritorio, sino que él ya tenía o iba formando poco a poco experiencias de la realidad peruana. Cabe destacar también que su realidad se limitó muchas veces al círculo limeño. Por ejemplo, cuando él habla de la filosofía o de la historia de las ideas en el Perú, no da ningún aspecto, ningún apartado del pensamiento prehispánico, más que decir, fue una cultura que fue, ¿cómo se llama? Que fue cortada, vamos a decirlo así, ¿no? Que tuvo una escisión cultural cuando llegó la conquista, cuando sucedió la conquista, y que fue, ya, esa fue la única mención que él tenía sobre el pensamiento prehispánico, ¿no? Pero justamente las propias acciones, la propia experiencia que él iba forjando, iban dando cuenta de un pensamiento que no estaba simplemente sobre bases teóricas, sino que también tenía una base empírica, una realidad inmediata que se mostraba, una problemática muy fuerte. Podríamos decir incluso que sus posturas últimas sobre la dominación tiene mucho que ver con el análisis y el estudio que él hizo en el informe general sobre la educación en el Perú, del 68 al 70, que fue necesario para hacer la ley educativa del año 72, ¿no? Por ese aspecto ya damos cuenta de la labor no solamente intelectual, sino política, sino también las acciones, la praxis que ejerció este filósofo peruano. ¿Un ratito? Ya. Ahora sí. Para continuar, vamos a hablar antes de entrar directamente a su antropología, vamos a hablar sobre la postura que él tenía o la postura que él empezó a estudiar cuando dio cuenta de la historia de la filosofía, o mejor dicho, la historia de las ideas aquí en América Latina. Hay un libro, que se volvió muy popular, fue un libro que causó mucho debate en su época, que tuvo respuestas de Walter Miñolo, perdón, de Wagner de Reina, que tuvo respuestas de Ángel Rama, de Leopoldo Sea, criticando este texto. Causó gran debate porque aquí Salazar decía, existe una filosofía de nuestra América, y en un primer momento dice que no existe una filosofía de nuestra América, sino que existe una filosofía alienada y alienante que implantaba dentro de nuestra cultura. Entonces, y aquí plantea la idea
que nos va a servir de base para ir entendiendo su formación antropológica y también, de cierta manera, relacionándolo con otro de sus textos, que es para una filosofía del valor, la formación valorativa, ¿no? Aquí él va a distinguir dos cosas importantes, la autenticidad y la originalidad. La originalidad va a ser un término que, si bien lo emplea, es mínimo, porque la originalidad, es decir, hay que tener ideas nuevas, algo que es muy probable que no suceda, porque todavía no ha sucedido, y más que nada tenemos ideas a partir de otras estructuras anteriores en nuestro pensamiento, en nuestra cultura, ¿no? En cambio, la autenticidad para Salazar es filosofar, pensar, reflexionar a partir de nuestra realidad, a partir de nuestra inmediatez, a partir de los hechos que vemos, ¿no? Entonces, no sería, digamos, bueno, sí podría decirse hacer una filosofía de lo peruano, de lo mexicano, pero no peruano y mexicano como categorías, sino como entes, como seres, como hechos, lo que constituye todo lo que viene a ser lo peruano, lo que constituye todo lo que viene a ser lo mexicano. En esto se basa la autenticidad, porque en vano sería para él que extrapolemos un pensamiento europeo que nos debería servir como una guía metodológica para interpretar nuestra realidad, pero en lugar de dar cuenta de los hechos, de las limitaciones que tenemos, de los problemas propios de nuestra región, damos mayor presencia al debate sobre los aspectos metodológicos de una teoría extranjera, cómo podríamos hacer para que esa teoría se aplique y no cómo cambiar la realidad para que esa teoría se aplique y no cómo tendríamos que nosotros cambiar la teoría para que se aplique en nuestra realidad, ¿no? Y en esto va mucha importancia la idea de la autenticidad en Salazar Bondi. Retomando también, para esto hay una idea previa de cultura, ¿no? Salazar, cuando escribe La filosofía en el Perú, menciona esta decisión cultural de una cultura viva con las tradiciones europeas. Frente a esto, él dice que tenemos la tradición filosófica de España del siglo XV, frente a lo cual tenemos ideas ajenas a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque en ese momento sucede un trasplante cultural, un trasplante ideológico sobre qué viene a ser las ideas buenas, las ideas malas, un esquema valorativo que no nos es propio, pero que viene aquí a implantarse como tal, ¿no? Entonces dejamos de lado cualquier otro tipo de esquema que tengamos, de estructura ideológica, de estructura social que tengamos, para adoptar este nuevo esquema. En el libro de Carlos B. Urqueli, La filosofía latinoamericana, o bueno, Historia de la filosofía latinoamericana, él explica cómo sucede incluso este trasplante ideológico, que es a partir de las universidades. Narra que de las universidades españolas traen a los egresados a que enseñen teología y derecho aquí. Entonces, lo primero que se hizo fue implantar sus instituciones jurídicas, políticas, para poder agilizar el pensamiento o la conquista en esta región. Esto fue en un primer momento, donde ya habían hecho pues ataques, ya había ocurrido un conflicto. En las universidades llegan para legitimar la guerra que ya había sucedido y para legitimar también bajo una teoría de argumentación escolástica, católica, ¿no? Que estos terrenos deberían ser de España, ¿no? Aquí hay todo un debate con Francisco de Vitoria, también aparece el propio Bartolomé de las Casas, Inés de Sepúlveda por el otro lado, diciendo que sí, estos terrenos deberían ser, diciendo que sí, los indios no tienen noción de la moral y por eso deberían ser dominados, etc. Pero aquí ya sucede el primer trasplante ideológico que se va dando por el periodo. Rivara de Tuesta, para también dar un punto sobre histórico, menciona que hay cronistas que después de esta época, ya por el año de 1500, por ahí, 1550, 1570, ya dieron cuenta de que ese trasplante, como lo hicieron, fue erróneo. ¿Por qué? Porque permitía todavía que haya muchas sublevaciones de los nativos, de los oriundos, de los naturales, como les solían decir. Y que ya hay muchos cronistas y abogados empezaron a escribir y decir, sí, tuvimos que respetar sus costumbres.
porque este cambio valorativo, este cambio de paradigmas, también resulta ser problemático, ¿no? Pero bueno, retomando, frente a este periodo, es gracias a este trasplante de valores, ese trasplante de costumbres, ese trasplante de instituciones, incluso un cambio económico, que ya nosotros pertenecemos a Occidente como productores, ¿no? O mejor, como lugar donde se va a extraer recursos durante muchos años. Es gracias a todo este cambio que nuestro pensamiento deja de ser propio, sino que se vuelve un pensamiento ajeno a nosotros y por lo tanto no solamente pensamos de manera alienada, sino también alienante, porque replicamos un esquema que no es propio de nosotros, que podríamos decir en breves palabras, no somos occidentales, pero tenemos el cuento de que somos de Occidente, ¿no? Evidentemente esta última no se lo atribuyo a Salazar, es algo ya de mi invención, porque no hay textualmente un Salazar que diga esto, ¿verdad? Eh, pero sí, algo así, como que no somos occidentales, pero tenemos el mito de que somos occidentales, entonces nuestra idea es, bueno, somos iguales a Francia, somos iguales a España, etc. Es por eso que Salazar después va a proponer una postura donde nosotros somos el tercer mundo. Pero ya vamos dejando claro la base de la autenticidad para la filosofía y el pensamiento, y también nuestra propia condición en América Latina y el Perú, que somos una sociedad pues dividida, una sociedad híbrida, una sociedad alienada, con un pensamiento alienado y alienante. Y ahora entra otro término que ya va más en relación a lo político, que viene a ser la dependencia. Primero Salazar separa la dependencia de la dominación, estableciendo una diferencia clave. En la dependencia hay una relación entre iguales. Nosotros, imaginemos, ¿no? Yo estoy con mi compañero y mi compañero sabe reparar laptop y yo sé cocinar. Entonces nos apoyamos mutuamente. Él repara mi laptop y yo preparo la comida ese día. Pero aquí hay una relación entre iguales porque cada uno está dando al otro una actividad, una acción, algo que el otro no sabe resolver. Pero ¿qué sucede si en algún momento yo me doy cuenta que puedo ejercer mayor poder sobre mi compañero? Y en ese caso yo le digo, oye, no hables con esta persona o yo dejo de apoyarte en esto. No, porque yo me doy cuenta de que puedo cocinar todos los días, pero va a reparar mi laptop una vez, entonces ya yo lo puedo chantajear, y le digo, oye, realiza esas acciones por mí o no hagas esto. Aquí empieza la dominación. ¿Por qué? Porque en la dependencia, mientras nosotros nos apoyamos recíprocamente, en la dominación ya uno ejerce poder sobre el otro y cambia la voluntad del otro. Es decir, el otro ya no tiene voluntad y simplemente responde al primero. Y esto es lo que sucede en el texto El reto del Perú en la perspectiva del tercer mundo. Un artículo que va a ser reformulado y va a ser también escrito en Entresílas y Caribdis. Esta diferencia entre dependencia y dominación nos va a dar también tipos de dominación y nos deja entender también cómo son estas relaciones de dependencia. ¿Por qué? Porque estas relaciones de dependencia y dominación no se van a dar solamente entre estados. Es decir, no va a suceder que solamente se da la dominación entre dos estados, entre Estados Unidos y Venezuela, pongamos el ejemplo, sino que también se pueden dar a una estructura micro, como es una relación de familia, una relación de pareja, donde domina el varón por sobre la mujer, un ejemplo propio que da Salazar, ¿no? Incluso hay un cuento de Ribeiro en el cual castigan a una criada, ¿no? Que trabajaba en una casa porque habló con uno de los chicos de la fiesta y la botan por no querer trabajar y el chico la deja en el parque. Y ahí hablan, pues había tres tipos de dominación ahí, ¿no? Que ella era morena, era mujer. Frente a esto vamos a establecer que la dominación y la dependencia se va a dar a muchos niveles. Aquí vamos a marcar que, número uno, la dominación es estructural. La dominación ya no pertenece a una relación individual,
ya no pertenece a una relación inmediata como podría ser la dependencia, sino que ya está instruido, ya está dentro, o es parte, o es la estructura en la cual vivimos, ¿no? Al dominado se le sustrae el poder de decidir sobre su propio ser. Eso viene a ser la dominación para Salazar. Este puede darse a un nivel externo o interno, es decir, entre países o incluso al interior del país. Puede ser simple o compleja, puede ser solamente una línea de dominación o pueden ser varias. Puede darse a nivel económico, social o cultural, ¿no? Antes de seguir, ya para terminar con lo que es la antropología y la dominación, quiero dar algunos esbozos también de la teoría antropológica de Salazar que encontramos dentro de Entre Silas y Caribdis, más específico en su artículo Bases para un humanismo socialista peruano, ¿no? Para empezar, este artículo, Bases para un humanismo socialista peruano, era un folleto político de su partido, del Movimiento Social Progresista, ¿no? Eran las bases ideológicas del partido. Y resulta esto interesante porque si nos posicionamos en la actualidad, aquí en el Perú, damos cuenta de que de los 36 partidos que se postulan en la actualidad, muy pocos tienen una base ideológica. Y de tener una base ideológica, tienen puras premisas que son, ¿cómo decirlo? Como lo dicen ellos, factos, ¿no? Pero en realidad no cuestionan, no parten de una teoría, no parten de, una cuestión antropológica, una realidad social del peruano, una realidad social del limeño, del andino, del amazónico, no, sino que parte de frente de estereotipos, muchas veces, de un odio generalizado, y esto se puede dar en sus discursos que se paran diciendo caviar, tú eres caviar, tú eres caviar, sin explicar qué significa ser caviar, ¿no? Entonces, Salazar, en su movimiento social progresista, tenía una base ideológica que no empezaba con nosotros somos una política de izquierda o de derecha, sino que empezaba por hablar nosotros estamos a favor del hombre, pero antes, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la persona? ¿Qué es el sujeto? Y aquí él va a dar algo muy claro. Nosotros, individualmente, somos parte de un proceso mayor. No existe una persona independiente de su cultura, no existe una persona independiente de su comunidad. Somos parte de un esquema valorativo previo a nosotros que se nos inculca. Entonces, ¿qué somos nosotros? El ser humano es pasado y cuerpo. Y aquí, vamos, primero, somos pasado porque ya tenemos costumbres, valores que nos anteceden y que van formando nuestros primeros años de formación como jóvenes o como adolescentes, de los cuales vamos teniendo conciencia del mundo. ¿Y nuestro cuerpo qué es? Nuestro cuerpo es aquella base real que nos mantiene atados al mundo, por el cual experimentamos, por el cual vamos reformulando aquellos valores y costumbres que tenemos. Entonces esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Salazar no parte de un abstracto, digamos, ¿qué es el hombre? Un ser racional. No, parte de una persona, parte de un ser real, no parte de un ser ideal, como vendría a ser, somos racionales, y como somos racionales, no cometemos delitos. En teoría, ¿no? Pero sí se cometen delitos, entonces no seríamos racionales. Entonces Salazar ya iba un paso más allá sobre una teoría del hombre. Somos tanto nuestros valores y costumbres, como somos nuestras decisiones, como somos nuestro cuerpo, que va a ser esta experiencia. Y bajo este baño de existencialismo va a definir y va a decir que como sujetos somos un proceso. No venimos solos, no estamos solos, nos vamos formando en comunidad y ahí va partiendo hacia la comunidad. Estas relaciones van volviéndose más complejas, van volviéndose más estructuradas, que ya no somos solo comunidad, sino que también somos una nación. Ya compartimos ciertos valores, ciertos esquemas, ¿no? Ya compartimos incluso cierta productividad, el trabajo, etc. Así va justificando esta formación del Estado, ¿no? Pero todavía bajo la idea de nación. Aquí también propone y dice, ya yendo más a la historia del Perú, que el Perú ha sido un país que, si bien en algún momento, digamos, la emancipación
hubo una vigencia de la Ilustración para el desarrollo de nuestra nación, este ha perdido todo su poder renovativo, todo su factor de renovación y se ha convertido en un pensamiento, una ideología que nos vuelve estancados, que crea desigualdades. Por lo tanto, dentro de Bases para un Humanismo Socialista Peruano, él propone el comunismo, o mejor dicho, el socialismo, como una vía alterna para renovar este espíritu peruano y disminuir esas brechas. Y yendo hacia allá una postura más internacional, en el mismo texto, en el mismo artículo, menciona sobre una unión latinoamericana. No bajo ese nombre, pero sí dice que tiene que haber unión entre las naciones latinoamericanas para combatir este poder imperialista que existía en esta época, este capitalismo agresivo que sacudía a todos, extractivista, más no poder, que si pensamos hoy en día, pues el poder es mucho mayor, la estructura, posiblemente las formas hayan cambiado, pero todavía podríamos ver esta superestructura que se mantiene, ¿no? Es aquí como vemos que la postura política de Salazar no está ligada solamente a una teoría, sino a la experiencia que él ha tenido como peruano y como latinoamericano, viendo toda esa extracción económica, teniendo conciencia de nuestro pasado, la historia del Perú, la historia de América Latina, y teniendo una proyección a futuro, que es la libertad. Y aquí entra ya la última parte del pensamiento de Salazar, que viene a ser la antropología de la dominación, ¿no? Y antes de entrar aquí, también hay que recordar su pensamiento pedagógico, su pensamiento educativo de Salazar, porque también escribió sobre filosofía y la educación. Dentro de su pensamiento educativo, Salazar proponía que el ser humano, la persona, tenía que lograr completarse a sí misma bajo un sistema de ideas, bajo un sistema propio, ¿no? No podía ser impuesto un futuro para él, sino que tenía que decidir. Y esta decisión se iba a tomar en base también a su corporeidad, a su realidad inmediata. Por ello, la educación para Salazar es una educación suscitadora que venga directamente del propio sujeto, ¿no? No era una asociación, una educación impositiva, no era una educación memorística, repetitiva, sino que la propia persona tenía que evocar lo que él deseaba, ¿no? Él sabría por dónde ir. De la misma manera, plantea todos estos estudios en lo que va a ser la ley de la reforma, la ley general de la educación. Ahora sí, ya pasamos a su último periodo, el periodo que se vio, por así decirlo, truncado por el fallecimiento de Salazar, ¿no? En 1964. Para todo ello, aquí en Perú hubo todo un cambio político, inesperado, podría decirse. En 1968, el 3 de octubre, entra el general Velasco Alvarado al Palacio de Gobierno, saca al presidente electo en turno y Belaunde, y empieza lo que se llama el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Dentro de este gobierno, si bien no hay que marcarlo, hay que tratarlo con claroscuros porque hay muchos debates, hay muchas fuentes y hay muchas perspectivas del cual estudiar, hay que tener en cuenta que sí fue un punto clave para el cambio económico y político del Perú, que tiene rezagos hasta el día de hoy, se podría decir. Justo ayer conversando con una amiga me dijo que su abuela todavía tiene bonos agrarios de la época para que sean intercambiables por terrenos. Me pareció sorprendente, pero todavía existen. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que muchas personas dicen, Velasco fue una persona mala, y reducen todo este periodo al simple término de bueno o malo, y no lo ven como debería ser, un fenómeno social más complejo que una valoración positiva o negativa. ¿Por qué vengo a decir esto? Porque también marcó hitos muy importantes. Hubo asesinatos de parte de los militares, hubo una limitación a la libertad de prensa, pero también hubo un desarrollo de la industria nacional, como no hubo en periodos anteriores. Hubo una predilección por el campesino en las políticas públicas
que por la estructura limeña propiamente dicha. También se realizaron nuevos cambios, y entre estos cambios está la reforma agraria y la reforma de la educación. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Salazar vivió estos cambios en un primer momento, no de primera mano, no de parte del Estado, pero sí logró, o mejor dicho, lo reclutaron, lo llamaron para que participe en la reforma. Y con la reforma creó, o mejor dicho, en ayuda de muchos otros intelectuales peruanos, redactó el Informe General de la Educación, que era del 68 al 70, en el cual dio cuenta de la realidad peruana y de lo que se vivía en la realidad peruana. Y se dio cuenta de algo muy preocupante: una gran población analfabeta, una gran población con anemia, una gran población que no había terminado el colegio, ya sea en grado primario o secundario. Eh, el abandono de las lenguas nativas, como el quechua, el aymara o las lenguas amazónicas. Es decir, estábamos viviendo una sociedad alienante que cada vez nos iba quitando más el ser, que cada vez iba empujándose hacia Occidente, olvidando todo lo que teníamos aquí, enfocado muchas veces también en Lima. Bueno, tampoco podríamos decir que se enfocó mucho en todas las provincias del Perú, pero sí los consideró dentro del informe, sí consideraba nuevos núcleos educativos, nuevos sistemas educativos para que las personas puedan cambiar. Esta información, esta experiencia, ya que tuvo dentro del Estado, dentro del Ministerio de Educación, nos permite dar cuenta de un cambio en su forma de pensar, ya que aquí la dominación, y no tanto la filosofía, sino la ciencia social, se vuelve mucho más importante para Salazar, y es aquí donde redacta la antropología de la dominación, es aquí donde da las diversas clasificaciones de dominación que existe y cómo poder resolverlas. Lamentablemente, como mencionamos, no culminó el libro, escribió esbozos del libro, escribió la estructura, pero no logró escribir el contenido. Pero tenemos dos textos póstumos de él que nos ayudarían a comprender lo que es el cuento Bartolomeo de la Dominación y La Educación del Hombre Nuevo. Los invito a todos a leer Bartolomeo de la Educación. Creo que está digitalizado. Lo pueden encontrar dentro de la página de San Marcos, Dominación y Liberación, y si no, también está subido en Internet Archive. Un ratito. Tengo mucho calor. Pero bueno. Bueno, continuando. Este texto es una forma de ejemplificar estas relaciones de dominación que existen y también la disputa intelectual que tiene Salazar sobre qué camino debo tomar, ¿no? Por un lado, seguir la tradición, por el otro, cambiar la tradición, ir hacia algo nuevo, si debo hacerle caso al virrey o debo hacerle caso a Hatuey, que es el indio, porque lo marca así en el libro como indio, revolucionario, ¿no? Hatuey, que después va a pasar a llamarse Ernesto cuando lo bauticen, haciendo una referencia a Ernesto Che Guevara. En el libro aparecen personajes como Fanon, como Micaela Bastidas también, como Ginés Sepúlveda, y todo ello para dar un discurso muy interesante sobre las reglas y las estructuras que ha tenido América Latina en su historia, sobre este proceso de liberación, sobre este proceso de dominación, y cuál sería la solución definitiva. El final del libro no suele ser muy concreto, no es muy concreto, nos dice Hatuey yendo a pelear, dejando en claro de que todavía hay mucho que hacer. Dentro de la educación del hombre nuevo, un texto donde él busca llenar vacíos que se crearon al momento de ejecutar la Ley General de Educación, él va a mencionar justamente este aspecto, la educación para liberación o la educación para liberarnos. ¿Por qué? Porque la respuesta que él tenía para el problema de la dominación era la liberación. Esto marca, según Dussel incluso, un antecedente al movimiento de la filosofía y la liberación, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía que para tener una filosofía auténtica, para tener una filosofía liberadora, teníamos que ser conscientes desde qué punto estábamos partiendo. Y en este caso, el punto de partida
era pues el tercer mundo, era el subdesarrollo y era una cultura alienada y alienante, ¿no? Era esta idea de que somos occidentales, para resumirlo. Eh, es a partir de este punto de partida en el cual ya podríamos dar un pensamiento auténtico que vaya en contra de la dominación. Entonces, el planteamiento de Salazar justamente iba para este lado. Para combatir la dominación necesitamos un pensamiento auténtico que influya en políticas auténticas y tengamos una praxis auténtica, valga la redundancia en estos últimos casos, para poder cambiar la realidad peruana y latinoamericana. Ya para culminar, quiero dar unas cuantas ideas sobre Salazar, puesto que ya han pasado más de 50 años sobre la publicación de sus cuentos, sobre el fallecimiento de Salazar, que podríamos decir que tan acertado estuvo, que tanto le faltó, ¿no? Y dar un feedback, una retrospectiva al pensamiento de Salazar, ¿no? En primer lugar, me gustaría aclarar de que, claro, Salazar, hasta antes de la antropología y la dominación, tenía un rumbo muy moderno. ¿Por qué? Porque Salazar marcaba su punto de partida desde, si bien ya marcaba un punto de partida desde el existencialismo, del sujeto como proceso, de la persona como proceso, todavía tenía rezagos de la fenomenología, de la filosofía analítica y del marxismo, tres movimientos que podemos decir que están dentro del periodo moderno. Es así como Salazar todavía no entra a los pensadores que llamamos decoloniales, como va a ser Aníbal Quijano, ¿no? O incluso hasta cierto punto Dussel. Es por ello que Salazar todavía se encuentra dentro de este periodo moderno. Sin embargo, podemos dar cuenta que él ha leído autores como Fanon, ¿no? Que ya iban cambiando los paradigmas de la filosofía en el siglo XX. En segundo, Salazar y su pensamiento se encuentran dentro de un periodo donde todavía el globalismo no ha estallado su máximo potencial, ¿no? Pero sí tenía, aquí hay un esbozo de un artículo muy antiguo de él que él escribió dentro de sus primeros años de egresado, si mal no recuerdo, que era sobre los rebeldes, en donde él decía cómo a través de las películas, de las series, los jóvenes iban adoptando posturas extranjeras porque les parecía genial esa postura, entonces lo iban adoptando para asemejarse. Esto es algo aislado, es un artículo mucho antes de que comience sus escritos sobre liberación, sobre dominación, pero es algo muy interesante de mencionar para que se den cuenta de que tan temprana estaba esta idea de dependencia, de dominación o de ideología dentro del pensamiento de Salazar. A nivel antropológico y cultural, ya David Sobrevilla marca ciertas deficiencias de las definiciones de Salazar, tal como es la idea de cultura, porque Salazar dice o menciona dentro de algunos artículos periodísticos que él empieza desde una cultura neutra. David Sobrevilla menciona que esta definición de cultura a nivel de las ciencias sociales es insatisfactoria, por lo cual habría una limitación en Salazar a este punto, ¿no? Ahora con las ciencias sociales más desarrolladas, en un artículo sobre la idea de cultura dentro de el Perú, también encontramos que Salazar y Quijano marcan un antecedente dentro de lo que es la cultura o la definición de cultura, pero que todavía no está del todo desarrollado como parte de las ciencias sociales, pero sí es un antecedente de una gran autenticidad de pensamiento, ¿no? Y ya para finalizar, la antropología de Salazar la podríamos enmarcar como una antropología que quiere dar ese cambio del giro moderno. Ya no quiere estar dentro de la modernidad, quiere superar la modernidad, quiere empezar no solamente desde una teoría política o desde una teoría educativa, sino una teoría del hombre. Renovar la idea que tenían de hombre en la modernidad, cambiar el discurso, entender al hombre, al ser humano, a la persona como parte de un proceso, como algo corpóreo, pero que a la misma vez está inmerso en una estructura y en una superestructura,
del cual va a partir su razonamiento, ¿no? Aquí damos cuenta ya de los estudios antropológicos e interdisciplinarios que realizaba Salazar para poder actualizar su pensamiento filosófico. Muchas gracias. Bien, agradecemos la valiosa e interesante ponencia de Pedro de Filosofía Latinoamericana desde Salazar Bondi. Al finalizar abriremos un breve espacio para preguntas y comentarios. A continuación, el siguiente expositor es Edgar Sandoval. ¿Está presente? Aquí estoy. Ok, Hola, perfecto. buenas tardes. Buenas noches. Edgar Sandoval es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, adscrito a la Filosofía e Historia de Ideas, ganador del sexto concurso de ensayo académico Palabras Autónomas, GEDISA, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Algunas de sus obras son ¿Qué es esa cosa llamada filosofía? En el 2024, también Filosofía de la Significación, el lenguaje en la obra de Raimundo Mías Garza, en 2024, y asimismo Semiótica, Lógica y Conocimiento, homenaje a Charles Sanders Peirce, en 2023, y Pragmatismo, Filosofía y Educación, el declive de la experiencia, en 2022. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, Scholars del International Advisory Committee, entre siglas IAC, Peirce Society, y miembro del comité editorial de Andamios, y por último pertenece a la revista de investigación social de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bien, Edgar, te cedo la palabra. Muchas gracias, buenas noches, como bien dices. Solo una aclaración. Bueno, primero, gracias por la invitación, evidentemente. Gracias a los organizadores y a quienes están aquí presentes, al colega que me antecedió. Solo una aclaración de mi adscripción institucional. No pertenezco a la Filosofía e Historia de las Ideas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Más bien pertenezco al posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales. Nada más aclaración. Bueno, voy a leer la ponencia que preparé para esta última sesión del taller de Antropología Filosófica. Preparé una ponencia corta, espero que no tarde mucho en leer, entonces empiezo. Raimundo Mier, Filosofía de la Significación. Introducción. La obra de Raimundo Mier abarca diferentes temáticas, sin embargo, es posible identificar en ella la propuesta de una filosofía de la significación, en la cual la semiótica, la hermenéutica y la fenomenología convergen. En el siglo XIX, las filosofías mencionadas comparten temas, entre ellos el lenguaje, el signo, el pensamiento, la percepción, la conciencia, la significación, la experiencia y la acción. Para el siglo XX, cada planteamiento toma su propia dirección. Mier, a diferencia de la tendencia de oponer una filosofía con otra, encuentra más convergencias que divergencias. Elabora su propia propuesta en la cual la significación es el tema rector. En lo que sigue presentaré la filosofía de la significación elaborada por Raimundo Mier. En la ponencia se analiza la semiótica susoriana y persiana como filosofías de la significación y se esboza la idea de hombre como signo. En particular, se examina la acción como momento de la significación. Primera parte y solo existe una primera parte. Entonces, la idea es que iba a preparar dos partes, pero por el tiempo preferí solo dejarla en una. Teoría de la significación en Mier. Raimundo Mier, 1953-2024, es uno de los filósofos mexicanos más singulares de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y principios del siglo XXI. Su obra, a pesar de la riqueza conceptual y su extraordinaria contribución a la filosofía y las ciencias sociales, es poco conocida. Su obra abarca distintos ámbitos, entre ellos la crítica literaria, la poesía, la antropología, la sociología, el psicoanálisis, la semiótica, la lingüística, así como la filosofía del lenguaje.
Mier destacó en muchas de estas disciplinas, pero su contribución más notoria es en la semiótica. La semiótica, como ustedes saben, es una ciencia relativamente joven. Su anuncio hace un siglo en Ginebra y de manera simultánea en Estados Unidos por Saussure y por Peirce. Saussure, al hacer el anuncio, relaciona la semiótica con la lingüística. Peirce, en cambio, la ve solo como otro nombre para designar a la lógica. Raimundo Mier siguió como lingüista y filósofo ambos anuncios. Sus textos abordan la herencia continental y la norteamericana como unidad y no como dos tradiciones distintas. Conocedor profundo de la obra de Saussure, contribuyó a su comprensión al punto de identificar cómo en otros autores que hay un Saussure desconocido. Se conoce al Saussure ágrafo. De este conocimiento se presupone que las contribuciones que hizo a la semiótica y la lingüística son anotaciones sueltas, carecen de sistematización y sobre todo no son ideas propias, sino de sus alumnos de los cursos que dictó en Ginebra entre 1917 a 1911. El otro Saussure deja ver que esta idea es parcial. El lingüista suizo sí escribió, sistematizó y ordenó sus ideas. Se tiene entonces dos ideas de la semiótica. La primera idea es que es una ciencia encargada del estudio del signo en la vida social. Dicha ciencia está en estrecha relación con la lingüística. Una ciencia es amplia, la otra ciencia es reducida. La segunda idea sobre la semiótica es concebirla como filosofía, en particular como otro nombre para designar a la lógica. Estas dos ideas hacen de Saussure y Peirce los pioneros de dos ciencias que tienen en común el estudio del signo, pero con concepciones distintas del signo. Mier permite superar esta idea al proponer que ambas semióticas son filosofías del lenguaje y lo común no es la división del signo, sino la concepción de signo como una relación dinámica. La tradición semiótica establece como canon y quizá como dictum que la semiótica tiene dos perspectivas, una lingüística y otra filosófica. A la perspectiva lingüística se sumaron aproximaciones discursivas, narrativas y gramaticales. A la perspectiva filosófica se la redujo a una discusión sobre el estado de la lógica, sus modos de razonamiento, los estados de la mente, así como la degeneración de los signos que se da en la semiosis. La perspectiva semiótica, así como los tópicos mencionados, dieron lugar a establecer una semiótica continental y otra semiótica norteamericana sin conexión alguna. Más que el de su nombre, es decir, lo que vinculan a ambas es el nombre. El caso quizá extremo de esta división es la concepción de signo. En la continental se estableció la idea del signo diádico, mientras que en la norteamericana se definió el signo en términos triádicos. En Saussure se hizo énfasis en los binarismos, en especial el de significado significante. En Peirce se popularizó su obsesión por las tríadas, en particular la división del signo en representamen, objeto e interpretante. Si bien Saussure está en medio de una discusión en la que el binarismo es clave, el signo en él es más que una simple oposición entre significado y significante. Algo parecido sucede con Peirce en disputa con Hegel y la filosofía moderna. Establece un criterio triádico en su semiótica, pero dicho criterio no agota ni define al signo. Los aportes de Mier permiten una comprensión más amplia y cabal de la semiótica. Antes de él, Roman Jakobson estableció un paralelismo entre Saussure y Peirce, pero lo hizo en la lingüística. Por su parte, Tomás Segovia, maestro de Mier, estableció de igual manera parecidos entre los padres de la semiótica, pero ni uno ni otro vieron en dicha disciplina, una filosofía de la significación como sí lo hizo Mier. Cito a Mier. La visión de Saussure sintetiza las tensiones epistemológicas que marcan las tentativas de esclarecimiento de las ciencias sociales en el momento de una profunda conmoción filosófica, lógica, que involucra a todo el espectro disciplinario orientado a lo humano. Abre una perspectiva al pensamiento que toma rumbos definitivos en el siglo XX, pero asume de manera rigurosa la exigencia de aprender el lenguaje
y ofrece una visión propia, articulada, integradora, a partir de una síntesis problemática de múltiples puntos de vista. Fin de la cita. Saussure, como se suele pensar, propone la semiología como una posible solución para temas que la lingüística no aborda. La propuesta de una ciencia del estudio del signo es más que un complemento a la ciencia de la lengua. Es, como señala Mier, una síntesis en la que aparecen múltiples problemas que Saussure encara, no de forma diádica, sino de manera triádica. La otra diada presente es lengua-habla. En ella se observa de manera superficial una simple oposición y negación entre la lengua respecto al habla. En una se establece el carácter social, en la otra el individual. Mier es uno de los pocos filósofos en identificar una anomalía en esta lectura parcial y quizá errónea de encontrar diadas. Escribe: el habla y la lengua se revelan así como modos diferenciados de existir del lenguaje, irreductibles uno al otro, pero vinculados de manera tal que su relación necesaria, mutuamente condicionada, diferencial, negativa, también da lugar a una tercera modalidad ontológica de la significación, el lenguaje, irreductible a las otras dos, pero constituida por su vínculo. Y más adelante agrega: el dualismo lengua-habla, como ocurrirá con todas las otras dicotomías susorianas, se revela no como una polaridad, un dualismo estricto, sino como una modalidad diferencial de ser del lenguaje, vinculadas a sí mismo por una relación diferencial que se realiza en el fenómeno del lenguaje. Se trata de una composición de esferas de desempeño dinámico, diferenciados, sonoras y mentales que, en su juego diferencial, fincan la significación del lenguaje. Fin de la cita. La semiótica, en tanto filosofía de la significación, permite comprender que lo propio de esta disciplina no es el análisis inmanente o trascendente de los discursos, las narraciones o las clasificaciones a partir de una concepción parcial de signo en términos dicotómicos o triádicos, sino más bien es la interpretación de las acciones. Con esta idea, la filosofía de la significación se puede concebir como una filosofía de la acción. La significación es un nombre técnico para llamar a la acción. Mier, con esta idea de semiótica, pudo superar discusiones filosóficas y también de ciencias sociales que veían en la semiótica un simple momento de la reflexión de Saussure y de Peirce. Otras que concebían a la semiótica como la ciencia general de los signos, unas más que veían la semiótica como equivalente a la antropología. Para Mier, la semiótica es parte del giro lingüístico, por ello lo mismo hace posible que la filosofía, como el nombre lo indica, gire en torno al lenguaje y al mismo tiempo que las ciencias sociales se semioticen. Este giro, si bien es parte de las discusiones de la filosofía contemporánea, su origen está en los siglos XVIII y XIX. El romanticismo alemán, así como la filosofía de la vida, el historicismo y la aparición de la termodinámica permiten que se dé este giro. Mier, conocedor de estos temas, rescata los aportes de filósofos y poetas, así como de científicos. El resultado es una concepción más mesurada de la semiótica. La significación como acción establece que se comprende la significación como acción establece que se comprenda el porqué y el para qué de la acción, el sentido de la acción. A su vez, permite entender la acción en relación con otra acción, así como las energías que se gastan o consumen, las que se condensan y transforman. Permite también dar cuenta de la acción como un modo particular de intercambio. La acción también la entiende en relación a un ritmo, el ritmo lento o rápido. Las discusiones con estos aspectos de la semiótica, como filosofía encargada de la significación y de la acción, son con filósofos, antropólogos, lingüistas y críticos literarios que de manera libre hacen semiótica al hacer análisis de los signos sin considerar el trasfondo filosófico de esta disciplina. Parte de la discusión de Mier son los textos dedicados a Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Victor Turner, entre otros.
En estos autores se ven controversias en la forma en la que adoptan la semiótica. La semiótica, en tanto filosofía de la significación, permite una reflexión no solo sobre el sentido de los textos, muy próxima a la hermenéutica, que busca interpretar el sentido de los textos, sino también examina la acción. La acción es quizá el principal interés de dicha disciplina, que tiene en Saussure y en Peirce a sus dos precursores. El interés por la acción por parte de la semiótica desarrollada por Mier es un momento de muchos otros. La acción es el último momento de un proceso que comienza con sensaciones y con afectos. De los múltiples momentos, Peirce establece 3 momentos categoriales o 3 categorías a las que llama de manera simple primeridad, segundidad y terceridad. La simpleza del nombre, como ha precisado Mier, no refleja lo complejo de cada momento. Cito: la construcción categorial de Peirce se sitúa en esta relación de una doble confrontación con las dos tradiciones filosóficas dominantes en ese momento, la hegeliana y la kantiana. Y es a partir de esta posición intersticial como Peirce formulará su contribución decisiva al concepto que le permitirá articular no solo la relación jerárquica y secuencial ordenadora entre estas categorías, sino también la relación entre percepción, conciencia, afección, esfuerzo, experiencia, hábito, ley y significación. El concepto de signo. Fin de cita. El signo en Peirce permite articular 3 ciencias a las que denomina ciencias normativas, a saber, lógica, ética y estética, y relacionarlas a su vez con la metafísica. En las categorías mencionadas se da a su vez 3 más de manera continua, abierta y dinámica. La semiótica que anuncia el lógico norteamericano está llena de vicisitudes. El anuncio de la disciplina se hace de manera sistemática por parte de Peirce. Sin embargo, el ambiente académico norteamericano, ocupado en el avance de la ciencia aplicada, así como la trayectoria profesional del propio Peirce, la cual duró apenas unos años, han llenado de aspectos ajenos a dicha filosofía. Para Raimundo Mier, la semiótica se comprende en relación a problemas hermenéuticos, fenomenológicos, psicoanalíticos y antropológicos. En este marco se entiende la acción y la sensación. La acción es solo, en este marco se entiende la acción y la sensación. La acción es solo el efecto práctico de los signos. Antes existe la sensación, pero esta debe sujetarse a reglas lógicas y fenomenológicas en las que emerge el pensamiento. La acción, en este sentido, es el efecto práctico de los pensamientos. La discusión es, en apariencia, de tipo lógico. ¿Qué es pensar? ¿Cómo se piensa? ¿Para qué se piensa? Los manuales de lógica establecen que pensar es una actividad mental o intelectual. Para Coppi, el autor de uno de los manuales de lógica quizá más conocidos, cito: la lógica ha sido definida a menudo como la ciencia de las leyes del pensamiento, pero esta definición, aunque ofrece un indicio acerca de la naturaleza de la lógica, no es exacta. En primer lugar, el pensamiento es uno de los procesos estudiados por los psicólogos. La lógica no puede ser la ciencia de las leyes del pensamiento, porque también la psicología es una ciencia que trata de las leyes del pensamiento, entre otras cosas. Y la lógica no es una rama de la psicología, es un campo de estudio separado y distinto. Fin de cita. Raimundo encuentra que las distintas semióticas proponen una manera nueva de concebir la lógica y por tanto de entender al pensamiento y el signo. El signo, al ser el efecto de una relación, desencadena un proceso el cual es abierto, dinámico y continuo. Dicho proceso, en los planteamientos peircianos que Mier sigue cerca, es conocido con el nombre de semiosis. La lógica, como lo señaló Peirce, es otro nombre para llamar a la semiótica. Entre una disciplina y otra solo existen nomenclaturas diferentes. A su vez, la lógica, junto con la ética y la estética, es considerada como una ciencia normativa. Se edifica
se edifica en las ideas de finalidad y conformidad. Cito: la estética considera aquellas cosas cuyas finalidades consisten en incorporar calidades de sensación, la ética aquellas cosas cuyas finalidades radican en la acción y la lógica aquellas cosas cuya finalidad es representar algo. Agrega: Peirce apunta aquí a una visión inusual de la lógica que supone una definición estricta de un concepto de representación no inherente a la lógica misma, sino extrínseca a ella y acaso contingente. La noción de representación aparece aquí como una noción derivada de la cualidad particular de la relación entre el signo y el objeto. Implica así una relación potencial con la verdad que solo será realizada en un procedimiento argumentativo, que tiene como secuela un régimen de acción. La lógica se revela como fundamentada en una de las dimensiones constitutivas del signo. Más aún, en la perspectiva de Peirce, la lógica no está solo conformada por diversas modalidades argumentativas, sino que además el régimen de la argumentación conlleva una doble acción: clasificar los argumentos y llevar a cabo una crítica de los mismos. Al concebir la lógica, fin de la cita, al concebir la lógica como semiótica, además de la equivalencia de nombres, lo que existe también es una concepción de lógica encargada en el estudio de los pensamientos, pero no como actividad mental, sino como el resultado de los signos, los cuales son en su primeridad sensaciones. La génesis del pensamiento no está en la mente, sino en el signo. El pensamiento entonces no es resultado solamente de la mente, participa también la sensación y la afección. El hombre que piensa es aquel que se ve afectado por sensaciones nuevas. Las sensaciones a su vez son nuevas cuando se presentan en su forma de dudas. La duda se presenta cuando la creencia se debilita. El orden duda-creencia, así como la forma en la que son concebidas y tratadas por la semiótica peirciana y por Mier, son distintas a las tradicionales. En la filosofía moderna se empezaba por dudar, o por lo menos ese es el llamado, y luego se terminaba por creer. En la semiótica filosófica, que bien puede considerarse una antropología filosófica, se empieza por creer y luego se llega a la duda. El hombre, en la inversión mencionada, es el efecto del pensamiento, es decir, es un signo. Esta idea es común en la semiótica. Mier ha llamado la atención en esta área de la filosofía. La recepción de Saussure y de Peirce por parte de Mier, a diferencia de otros filósofos contemporáneos, entre ellos Mauricio Buchot y Bolívar Echeverría, que se han servido de esta disciplina, ha sido la de un examen de la acción en tanto signo final. Los aportes de los filósofos mencionados en la comprensión de la semiótica son sin duda extraordinarios. La manera, por ejemplo, en que Buchot recupera las fuentes escolásticas de Peirce, las traducciones que hace de obras escolásticas y el impulso que le da a su propia filosofía, enriquecen el estudio actual de la semiótica. Lo mismo sucede con los aportes de Bolívar Echeverría. Cada uno ha contribuido a su modo a ampliar el horizonte de la semiótica en México. La idea de una antropología filosófica en la que el hombre es un signo ha sido también desarrollada por Darin Magnat. También en algunas compilaciones de Peirce se ha adoptado esta idea. En Mier, la idea en cuestión se comprende en el marco de una discusión en la que la acción adquiere relevancia como modo práctico de la significación. Cito a Mier: la acción como orientación definitiva del proyecto filosófico de Peirce asume un sentido propiamente lógico. Es el momento de realización de la significación. Como secuela necesaria de los procesos argumentativos, estos procesos argumentativos abren también la posibilidad de una experiencia de extrañeza, de ruptura, que son también momentos de creación de significación y de un acercamiento progresivo a nuevas condiciones más estrictas de la verdad.
pues, pero es también la condición misma de la instauración potencial de los hábitos. Fin de la cita. Las creencias se fijan y formulan, con esto concluye la ponencia. Las creencias se fijan y formulan hábitos. La acción se mueve en este momento ya no por las sensaciones, sino por los hábitos que hacen que la verdad se presente en la acción. La acción vista así es el momento más complejo de la significación. Esta es la contribución de Mier a la antropología filosófica. Muestra lo complejo de una idea tan simple como la de que el hombre es un signo. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Ahora pasamos a la ronda de preguntas o comentarios. Buenas noches, Carlos, te escuchamos. Muy buenas noches con todas y todos los presentes. Gracias a los ponentes por esta presentación. Con respecto a la presentación del colega Pedro Sánchez, que nos ha expuesto sobre el pensamiento de Salazar Bondy, él concluye su presentación afirmando que la propuesta de Salazar Bondy es renovar la concepción del hombre, dejando atrás las tradiciones modernas, ¿no? Hay una reclamación de autenticidad y un rechazo a la dominación. Pero en concreto no me queda claro cuál es la propuesta en sí de Salazar Bondy, o es que no la llega a proponer como tal, o sea, respondiendo a la pregunta, ¿qué es el hombre para Salazar Bondy? Más bien sería un rechazo a la dominación, pero no termino de entender cuál sería ese sentido del hombre para Salazar Bondy. Pues si pudiera esclarecer, por favor, el sentido de su propuesta. Muchas gracias. Claro. La propuesta de Salazar, la propuesta antropológica, vamos a decirlo así, vamos a empezar por todo el entramado de Salazar. Las propuestas de Salazar es lograr una filosofía auténtica. Esto se va a dar si reconocemos la dominación como parte constitutiva de nuestro ser latinoamericano, ¿no? Entonces, la propuesta de Salazar está en entender nuestro ser a partir de las relaciones de dominación que hemos tenido a lo largo de toda esta vida como América Latina, ¿no? De toda esta historia. Para David Sobrevilla, Salazar esta autenticidad la buscaba en un nuevo método filosófico, por así decirlo, o en una nueva tendencia filosófica, en una nueva filosofía en general. Por lo que él menciona que Salazar quería reunir los aspectos de las tendencias filosóficas del siglo XX, que era el existencialismo, el marxismo, la filosofía analítica y la fenomenología, para recrear un nuevo movimiento, ¿no? Este vendría a ser la autenticidad para Salazar, a lo cual yo criticaba que pues te guía hasta ese punto dentro de un marco filosófico moderno y no tanto un nuevo marco como a posterioridad se va a dar con la decolonialidad. No sé si he logrado responder su pregunta. Sí, le agradezco muchísimo. Gracias. A usted. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Buenas noches, Diego. ¿Te escuchamos?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tengo una pregunta, para el doctor Edgar Sandoval y buenas noches con todos. Bueno, tengo dos preguntas. La primera pregunta sería, desde una perspectiva semiótica, si el ser humano es entendido como un signo, este podría interpretarse que el símbolo entonces constituye la expresión o el mensaje que emerge de la carne, que en pocas palabras sería la corporalidad y la existencia de esta persona. Quizá si entiendo bien tu pregunta, sí, el símbolo es la parte en términos, el signo es el símbolo es un signo general. Entonces, en ese sentido, concuerdo con lo que tú mencionas. El propio Raimundo Mier le dedicó muchos trabajos al tema del cuerpo, en esa línea de ver el signo como símbolo o al símbolo como un signo general. Hoy solamente me detuve en estas fuentes, las susorianas y las persianas, y en la lectura que hizo Raimundo Mier sobre esas fuentes, encontrando un poco, como lo traté de mencionar en la ponencia, ciertas lecturas parciales que dominan la semiótica todavía hoy. Pero sí coincido con lo que mencionas. Muchísimas gracias. Y para Al contrario. finalizar, una pregunta un poquito más epistemológica. ¿En qué medida la semiótica puede vincularse epistemológicamente con la fenomenología, especialmente considerando su carácter descriptivo de la experiencia? ¿Usted considera que podría ser una perspectiva husserliana o más relacionado con Heidegger? Eh, con ambos. Bueno, como yo circunscribí mi ponencia al trabajo de Raimundo Mier, en él el acercamiento de la semiótica respecto a la fenomenología es con la fenomenología husserliana. Eh, Tiene un trabajo que, permítanme leer el título, en donde da esos aportes a ver las similitudes entre una fenomenología peirciana, ni siquiera la ve como semiótica ya en esa lectura que él hace de Peirce, sino que la ve como fenomenología, y al concebirla en tanto fenomenología, encuentra muchas similitudes de esa fenomenología con la fenomenología husserliana. Les recomiendo, para ahondar en esas similitudes entre una y otra fenomenología, el texto titulado Peirce y el trayecto hacia el pragmaticismo, de la inflexión de la filosofía de la significación a la arquitectura de las ciencias normativas. Está editado, o es parte, este artículo de Raimundo Mier, de un libro que se llama Vicisitudes del filosofar contemporáneo. Este libro lo pueden encontrar en la página web de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el fondo de libros digitales. Entonces, otra vez te doy toda la razón, hay muchas similitudes entre las propuestas de Peirce y de Husserl, en el caso de Raimundo Mier, y en el caso de otros autores, las similitudes también son de Peirce con Heidegger. Ok, profesor Edgar, muchísimas gracias por su respuesta y felicidades por la ponencia, ha sido muy interesante. Gracias a ti por tus preguntas. Bien, tenemos una pregunta por parte de Marvin para, para el maestro Sánchez. Salazar Bondi se anticipó al problema de la globalización soberanismo. Su filosofía propone un pensamiento y praxis desde una realidad inmediata y no desde la enajenación de la implantación de otras cosmovisiones en nuestro pensamiento. Y para el maestro Sandoval, podríamos encontrar el hijo que conecta la lógica, la ética y la psicología en esta concepción de Mier, donde la acción es un momento de la realización de la significación. Bueno,
este, Salazar ya estaba viviendo la globalización, eran los años 70, pero no la vivió pues como posteriormente se construyó, ¿no? Que era ya una globalización mucho más económica, la facilidad de negocios, la reforma de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, se podría decir que él se estaba anticipando a un escenario como distinto al cual se vivió, ¿no? Pero donde seguían estas relaciones de dependencia y dominación, ¿no? No tanto al soberanismo, puesto que en la dominación la idea de que existía una soberanía de una nación era ilusoria, porque la nación que era dominante no permitiría que la nación dominada ejerza algún tipo de voluntad, ¿no? Entonces, sí, se podría decir que anticipó de cierta manera la falta de autonomía o de soberanía que hay en naciones actuales que se rigen por esquemas de otras naciones, ¿no? Venga a ser el caso de Milei con Trump, por ejemplo, ¿no? Sí propone una praxis desde una realidad, si bien mencioné inmediata, no en términos hegelianos, sino en términos de reflexionar desde nuestras experiencias, desde nuestras comunidades, ¿no? Y claro, evitar, o no evitar, sino saber cómo usar, saber distinguir, saber desde dónde partimos para utilizar otras formas de pensamiento, otras estructuras de pensamiento. Por ejemplo, él no promovía, por decir, erradicar todo el pensamiento realizado por Europa, ¿no? Y decir, tenemos que tener nuestro propio pensamiento, sino decía, hay que saber cómo tener un pensamiento auténtico a pesar de nuestra raíz europea. Gracias. Me contesto la pregunta que me corresponde. Bueno, otra vez, gracias por la excelente pregunta, que va encaminada con la primera pregunta que me han hecho hace un momento. Sí hay un hilo conductor entre lógica, ética, pero yo no consideraría que con la psicología, más bien con la estética, las famosas ciencias normativas. No considero que sea con la psicología porque el proyecto de Mier, entre otras características, me parece a mí, seguir el proyecto a su vez de otros lógicos, de otros fenomenólogos y semióticos, que consiste en despsicologizar a la lógica. Entonces, por esa razón, la psicología yo no la consideraría en ese hilo. Y a propósito de esto último, de donde la acción es un momento de la realización de la significación, yo agregaría que es un momento corporal, por eso relaciono esta pregunta con la primera. La acción corporal ha sido muy estudiada por Raimundo Mier. En el libro que nos hicieron favor de leer en mi presentación, que se llama Filosofía de la Significación, el lenguaje en la obra de Raimundo Mier Garza, hay un capítulo dedicado justo a ese tema, a la acción corporal. Les recomiendo también la lectura de este texto, es miren, y de igual forma lo pueden encontrar en la página web de la UASM. Gracias. Bien, para finalizar, ¿algún comentario de los ponentes que desean? Bueno, yo quisiera agradecer mucho a los ponentes que han estado acompañándonos durante todo el taller, al doctor Edgar también por su participación, por sus gratas palabras. Y bueno, yo quisiera invitarlos a seguir, que se viene otro taller también de filosofía política. Espero poder ver a todos ahí y bueno, seguir con los temas académicos sin olvidar también todo lo que está aconteciendo actualmente en el mundo, que estos espacios de reflexión sirvan no solamente como
un medio para culturizarnos individualmente, sino también para tomar una postura crítica ante todo lo que sucede, ¿no? No solamente en América Latina, sino también en Medio Oriente, en Asia, podamos reflexionar sobre esto. Gracias. Yo agradezco a los organizadores del taller la invitación y por supuesto el proyecto. He tratado de seguir las ponencias a lo largo de estas semanas o meses ya, y me ha parecido una selección de ponentes, temas extraordinarios, entonces los felicito y gracias por la amable invitación. Damos finalizado el taller de antropología filosófica y, bueno, doy las gracias a todos los asistentes y a los expositores. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.